conquista y la conquista de los corazones, con un respeto que es tan enorme, el respeto de Dios, que es parte de los misterios de Dios, el respeto que tiene por el hombre y la paciencia que tiene por el hombre. La famosa parábola, por ejemplo, del trigo y la cizaña, o la mecha que humea y que no se apaga. Y entonces lo tenemos a él aquí, y es como para que todo esto nos invite a amarlo de una manera especialmente fuerte. Porque el hecho de que sea el Señor de la historia es al mismo tiempo la ocasión de decirle, eres mi Señor. Y eso quisiera insistirlo mucho, porque todo esto no puede menos que hacer que lo amemos con toda el alma. Es mi Señor, domino significa mi dueño, en el sentido más hermoso de lo que significa ser dueño, porque tiene incluso un sentido esponsorial. Otra cosa que quedó en el tintero, pero que para mí es importante y que quisiera en este momento aclarar, porque tengo alguna dificultad con esta máquina. Quiero salir, no me dejan. Salir sin salir. El puntito rojo que me... A ver, ¿quién entiende esto de las máquinas estas? Las máquinas. No, espera, es que hay que bajar la pantalla. ¿Dónde bajar? Yo quiero salir del todo, quiero recuperarla después. Bueno, así. No. Quizás los puntitos aquí. ¿A dónde quiere? Voy a tomar esta imagen. Bueno, un tema que quedó pendiente, pero que me parece muy importante, es el tema de la visión circular y lineal de la historia. Es el famoso tema que se llama del mito del eterno retorno. Esto es un tema estudiado especialmente por Mircea Eliade, es un búlgaro que vivió en Estados Unidos, fallecido, no sé si hará 20, 25 años, no mucho, y que realmente nos ha aportado elementos importantísimos ante la fenomenología religiosa de todos los pueblos, no solamente la religiosa, sino incluso antropológica. Es decir, que yo les decía que la visión circular es, como dice él, el estatuto ontológico de todos los pueblos. ¿En qué consiste este mito del eterno retorno? Pues, ante todo, se trata de una visión del tiempo de una manera circular. Y esta mentalidad es una mentalidad que en buena parte la tenemos todavía, porque hay cosas que nos calcamos sobre ella, pero es bueno entender. En la Biblia hay mucho de esto, especialmente en el libro del Eclesiastés, que es un libro a duras penas canónico y que revela más que la mentalidad de Dios, la mentalidad del hombre, y desde ese punto de vista es muy importante. ¿Qué dice el mito del eterno retorno? Dice ante todo que la visión de la historia es un círculo, la serpiente que se muerde la cola y que todo empieza por un caos. Ese caos corresponde a lo que en nuestros relojes es las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde es cuando empieza el día siguiente, como ustedes saben, que esto es parte también de la tradición hebrea. Saben que las vísperas para nosotros es ya principio del día siguiente. El tiempo, el caos, se divide en 4 partes. Este 4 es un número de tipo cósmico en la Biblia y también en las tradiciones antiguas. Y esas 4 partes nos enfrentan al caos y nos ponen ante el presente. Lo que se opone al caos es el presente. Es el momento en el cual yo me encuentro hoy. Y al mismo tiempo
se va dividiendo a las 4 partes en 4 etapas de la vida humana. Esto se refiere también desde el punto de vista bíblico a la estatua de Nabucodonosor. No sé si se acuerdan de aquella visión del rey que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de hierro, las piernas de bronce y los pies de barro, y una pequeña piedra cayó de la montaña y dio contra los pies de barro y se derrumbó todo. Y entonces aquí hay inmediatamente 2 concepciones que aparecen espontáneamente en todos los pueblos y en todas las personas de alguna manera. Una es la concepción, la concepción quietista, que podría llamarse también la visión conservadora, que tiene algunos principios. Y ese principio empieza a ver el pasado con criterios positivos. Y de ahí surge una frase que quizás han oído alguna vez: los tiempos pasados fueron mejores. ¿Les suena? ¿Sí? Esa visión se sitúa en el presente. El presente es lo que está, muchas gracias, ahí, lo que estoy indicando ahí con el cursor. El presente es lo que naturalmente el hombre está en ello, pero no acepta el presente. Esto lo cambiará Jesús cuando dirá: le basta cada día su afán. Es decir, que Cristo, esto no es la mentalidad de Cristo, sino del hombre. Y entonces, ¿cómo ve el futuro? El futuro lo ve de una manera totalmente negativa. Es el terror al futuro. Aquí, pase lo que pase, las cosas van a ir peor. Es la historia que les contaba al principio, los 2 viejitos, uno que leía el diario y el otro que le dice: no sé dónde vamos, pero vamos derecho. ¿Vamos derecho a dónde? Al caos. Venimos del caos y vamos al caos. Esta concepción representa de alguna manera a este viejito que está tratando de detener las agujas del reloj, porque en realidad estamos hablando de la concepción circular de los relojes, como los conocemos siempre. Es decir, que el tiempo no avance, porque todo paso que se da es peligroso y es negativo. Esta concepción circular es la que, por otra parte, se opone a la contraria, pero con el mismísimo principio, pero ve lo mismo al revés. ¿Y qué significa ver al revés? Bueno, sigue no aceptando el presente. ¿Y cómo ve el pasado? La concepción revolucionaria se llama. El pasado lo ve con horror, le causa horror el pasado, no quiere saber nada con el pasado. Lo que sorprende es que en la concepción revolucionaria se vea el futuro de una manera positiva. ¿Cómo es posible que se vea el futuro positivo? Pues muy simple, es que hay que provocar el caos, que es la única salida. Y al provocar el caos, la única salida, ¿qué es lo que pasa? Es ahí donde se descubre que tanto una tendencia como la otra se toca en sí. Y lo que hay que resaltar es el oro, la era de oro, que ahí tienen envuelta en oro, porque todos quieren el oro. Entonces, ¿qué dice la concepción quietista? Volvamos para atrás a la era de oro que ya pasó, pero volvamos hacia ella. Hagamos lo que hacíamos antes. En cambio, el revolucionario, ¿qué quiere hacer? Quiere provocar el caos, porque si provoca el caos, empezará una etapa nueva, porque nosotros y todos queremos el oro. Y entonces le dice el de la visión quietista: pero vamos para atrás para tener el oro. En cambio, el revolucionario le dice: no, es que ese oro era de los otros y nosotros queremos que sea de nosotros. Y aquí lo interesante en esta concepción es que en las 2 concepciones que se opone la humanidad, unos y otros tenemos la tendencia a ver las cosas de un modo positivo o negativo, pesimista o optimista, pero en definitiva los extremos se tocan. La visión bíblica es la visión que rompe este círculo, y rompe el círculo al darnos una visión lineal. Hay un principio y hay un fin, porque ¿qué ocurre con el caos o con la visión circular? Es que es un continuo empezar y volver a lo mismo.
Y así es como nos encontraríamos con que hay en todas las teorías de todos los pueblos etapas a veces larguísimas, imposibles de controlar, pero no hay nada nuevo bajo el sol. Vanidad de vanidades, empieza el libro del Coelet, diciendo vanidad de vanidades, que todo es vanidad, es el libro del Eclesiastés. Y esa es la concepción que se rompe desde el punto de vista bíblico. Esto me parecía útil explicarlo para que entendamos lo que significa esta nueva visión. Y ahora vamos a ir a decir algunas cosas también que dejé en el tintero sobre el interés que puede tener para nosotros el descubrir algunas fechas de lo que llamamos el tiempo del hombre en la tierra. Y bueno, lo que yo tengo a mi alcance, aquí tenemos unos famosos descubrimientos antropológicos en torno a los Pirineos en Europa, que es una de las zonas en donde hay restos antropológicos muy antiguos. Y me permito destacarles aquí esta cifra: 450.000 años de historia. Esta es la época, y concuerda con lo visto antes en Atapuerca, que hablan de 500.000, es la época en la que consta que el hombre empieza a enterrar a sus muertos. Y ahí es donde se centra lo que sería el inicio del Homo sapiens. Y decíamos que el Homo sapiens de los 90.000 años o los 120.000 años es el sapiens sapiens, 2 veces sapiens. El hombre se ve distinto primero y por eso entierra a sus muertos, pero no es consciente de lo que hace. Y esto es de unas cifras del orden de 450.000 años, que representa en cifras concretas. Esto es un museo de cómo vivía el hombre de Totabel hace 450.000 años. Entonces, fíjense lo que significa estas fechas. 450.000 años corresponde 4.500 siglos. Pónganse ustedes frente a 450 milenios. ¿Qué significa eso frente a los 20 siglos de los cuales nosotros llamamos mucho tiempo? Y este detenerse, abrir puertas y ventanas del tiempo es útil a veces. No hablo aquí de la vida, de la historia de la Tierra y del cosmos. Me refiero a la vida humana. Y en estas visiones por ahí es útil situarse. ¿Qué representa todo eso frente a nuestros 2.000 años, que son 20 siglos, que son solamente 2 milenios, frente a 450 milenios? Y, como dice un buen querido amigo mío benedictino, Dios es rico en tiempo. Somos nosotros los que no teníamos tiempo. Pienso en un compañero mío que está en África y que, encontrándose con África, él es suizo, le dice un africano: ustedes los suizos tienen relojes, nosotros tenemos tiempo. Con lo cual le dio una lección que hace pensar que hay una forma de ver el tiempo, no tener tiempo. Nuestra era no tiene tiempo y por eso tiene una especial dificultad de entender el misterio de la salvación, de un Dios que tiene tiempo porque para él vive fuera del tiempo. Somos nosotros quienes no tenemos tiempo, como decimos aquí. Y continuando en esta visión de cosas, decimos Cristo vino ayer, quisiera detenerme en otros elementos de interés frente a esta pregunta Dios que hace. Saben que esta ¿cómo se llama? Esta nebulosa se la llama el ojo de Dios, es conocida como el ojo de Dios. ¿Qué hace Dios ante la salvación a la que nos invita? ¿Cómo podemos entender el tema de la salvación? Porque la palabra salvación es una palabra que nuestro mundo actual no entiende, no le da importancia. El mundo actual cree que ya se ha salvado a sí mismo, no espera ninguna salvación de nada ni de nadie. No se quiere enfrentar con el tema de la muerte, que es uno de los temas fundamentales, mientras no la vea. Y el hecho de la salvación
en qué consiste fundamentalmente, ante qué queremos poner al hombre. Y entonces decimos, de salvación se trata del planeta Tierra. La pregunta que me hacían hace un rato, no se trata de eso, se trata del hombre. Claro que se trata de la salvación del hombre. El planeta Tierra es la rampa de lanzamiento de la existencia y de la aventura humana ante la cual nos hemos puesto hoy. Y ante esto también significa entonces que la salvación se refiere al problema del mal. Es lo que decimos nosotros al final del Padre Nuestro: líbranos de todo mal y de todos los males. El tema del mal es el tema fundamental, digamos, la espina más grande que tenemos frente al problema de Dios. ¿Cómo se explica que Dios, siendo bueno y todopoderoso, permita el mal en el mundo? Es el problema mayor. Y ese es el tema del cual Dios nos quiere salvar a través de una aventura humana que tiene en cuenta, sin embargo, la libertad y la solidaridad humana. No estoy aquí para tratar el tema del mal. Me encantaría que pudiésemos enfrentarlo algún día en profundidad, porque es muy importante, pero sí es para aclarar de qué se trata cuando se habla de la salvación. Es fundamentalmente el tema del mal, vinculado con lo que veíamos ayer también por el Grupo San Andrés, sobre el tema del pecado, fundamentalmente el mal por excelencia. Y en este sentido, ahora quisiera que brevemente recorramos un poco la historia de la salvación, que antes no tuve tiempo de comentar. Aquí tenemos una manera un poco, digamos, con fotos actuales. Dios llamó a un hombre llamado Abraham, que más que un nombre es un título. Saben que Abraham es un título, le ponemos como nombre, pero significa Padre Grande. Un beduino errante de los desiertos, con una sola riqueza: conocer a Dios, y sin entender y seguir su plan de amor. ¿Qué es lo que le dice Dios a Abraham? Deja tu tierra. Le dijo que dejara su tierra y se fuera a otro mundo, una tierra que él demostraría, que a partir de él lo haría todo nuevo, como si Abraham fuera un Adán. Es decir, el concepto de Adán, ustedes saben que es muy posterior. La historia de Adán es una reflexión del tiempo del exilio de Babilonia, pero tiene su origen en un proyecto de Dios que empieza con un hombre, y Abraham es como el inicio de todo eso. Y al mismo tiempo, ¿en qué consiste la promesa? De él haría una humanidad nueva, que sería numerosa como las estrellas del cielo o los polvillos de la arena de las playas y de los desiertos, y que le daría todo lo que necesitara. Y sin entender nada empezó a caminar y a caminar, aunque no solo, sino con toda su familia, y esto de generación en generación. ¿Por qué menciono todo esto? Es porque estábamos diciendo de la visión lineal del tiempo. El hombre bíblico, nosotros incluidos, somos caminantes. Somos fundamentalmente personas que no se detienen, llamados a avanzar y a caminar permanentemente, a no instalarnos. Le habló de una tierra que sería como un paraíso, pero el camino fue largo, muy largo. Cuando casi todos morían de hambre, se tuvieron que ir a Egipto para poder comer. Y todo siguió después. Todo empezó con un hijo, pero en Egipto llegaron a ser un pueblo numerosísimo. Por eso mismo, por miedo a ellos, los egipcios los esclavizaron. Las cosas no parecían ir mejor, sino peor. Y no era el problema de uno, sino de un pueblo entero, de una multitud. Y aquí es donde yo quisiera entonces que tengan en cuenta el esquema que se les ha entregado antes. Como son muy largos, bastaría que en la mesa abran uno o dos para poder verlos, para que entiendan cómo está pensado este esquema. Y fíjense que abriendo la segunda página, donde a la izquierda está el índice, después de la creación, dar vuelta a la página del índice a la izquierda y abran el de la derecha y verán que empieza por un rollo a la izquierda y si se extiende cierra el rollo a la derecha
El destierro de David. Ahí lo tienen. Ahí están. Bueno, ahora quisiera que vean y que traten de entender cómo está pensado esto. Estos esquemas son dobles, es decir, el rollo empieza a la izquierda, termina a la derecha, y entonces hay 4 grandes esquemas, como si fuera una sola página. Un rollo a la izquierda, a la derecha, en cada página un hecho central, y aquí es el Éxodo. A ver si lo encuentran. El Éxodo en el centro. Siempre en el centro de estos 4 esquemas tienen el hecho central, Éxodo. Y dentro del Éxodo está el personaje Moisés, personaje capital en el Antiguo Testamento. A la izquierda de ello están los patriarcas. ¿Los ubican? Empezando por Abraham. Y a la derecha los reyes, con David. ¿Se sitúan? Bueno, esa es la mitad del Antiguo Testamento. Los tienen en ese esquema. Se puede discutir si se trata de 800 o de unos 1000 años aproximadamente. Muy bien, ahora vamos a dar vuelta a la página. Después de hablar de lo que pasó con Moisés. Perdón, no. Quedémonos en el Éxodo. En el Éxodo, Moisés, fundamental. No sé si han oído, seguramente han oído hablar del cardenal Martini, que falleció hace unos meses. Él tiene un libro que me resultó muy importante y apasionante, Vida de Moisés y Vida de Jesucristo, en la que viene a decirnos que Moisés es, dice, no se puede decir así, pero lo decimos para entendernos, Moisés es el Jesucristo del Antiguo Testamento. El Éxodo es el Evangelio del Antiguo Testamento. Vamos a tratar de entender el paralelismo que se da entre estos 2 personajes, como los 2 ojos de Dios, para entender la importancia del Antiguo Testamento. Voy a ir un poco rápido, pero fíjense ahora en la pantalla. Pascua antigua, Pascua nueva y eterna. Cordero, gracias al cual se hace la Pascua, Cordero de Dios. Izquierda, paso del Mar Rojo, bautismo. Liberación de la esclavitud, liberación del pecado. Liberación de la muerte de los primogénitos, liberación de la muerte eterna. 40 años de desierto, historia de la salvación. Pueblo de Dios, iglesia. La roca, Cristo por sus sacramentos, lo dice San Pablo en la segunda de los Corintios. El agua, la gracia, el maná, la Eucaristía, la alianza antigua, la alianza eterna. El decálogo, las 10 palabras, el verbo encarnado. ¿Saben? De acuerdo a las profecías de Ezequiel, como el Señor dice que después de haber escrito sobre la piedra, escribirá en los corazones. El verbo encarnado, es decir, escribe en la piedra. Las tablas de piedra son también el verbo encarnado. Y todavía los corazones humanos, sobre los cuales Él escribirá el dedo de Dios, el arca de la alianza, la Virgen Madre, el sagrario. Ustedes saben que la costumbre cristiana de salir en procesión llevando a la Virgen tiene su origen en el Éxodo. En el Éxodo ellos iban llevando el arca de la alianza. Y como decimos en el rosario, si alguien reza el rosario todavía, en las letanías decimos, arca de la alianza ruega por nosotros. Porque ¿qué significa? Es un cofre de oro, chapado en oro, de madera de acacia, que tenía dentro la palabra de Dios. Es decir, del Antiguo al Nuevo Testamento, y aquí lo vamos viendo, lo material se humaniza y lo humano se diviniza. Y así es como vamos viendo una relación impresionante que hay entre, esto es una catequesis básica, no me detengo en todos los detalles exegéticos, que de eso es una cosa que se puede hablar aparte. A eso se añade el Pentecostés antiguo,
¿Qué era el Pentecostés antiguo? ¿Qué era la fiesta de Pentecostés de antes? ¿Qué era? La fiesta de la no, era la Pascua. El Pentecostés antiguo es el día en que Dios dio las tablas de la ley en el monte Sinaí. Ese es el Pentecostés antiguo, cuando el dedo de Dios escribió en la piedra el decálogo, y para nosotros la venida del Espíritu Santo. Estaban celebrando los hebreos la fiesta de Pentecostés, es decir, del monte Sinaí. ¿Se acuerdan que había habido en el monte Sinaí un viento fuerte? También hubo un viento fuerte en el cenáculo. Todo esto está relacionado. Fíjense todavía, el templo significa el cuerpo de Cristo. Eso se ve todavía allí. Los corazones humanos y la iglesia y el cosmos entero. La conversación de Jesús con la samaritana, cuando le dice que Dios no necesita que se vaya a Jerusalén, ni que se vaya al monte Garizim, que estaba ahí donde estaban los samaritanos. Y finalmente la serpiente de bronce, que es el crucificado, y la tierra prometida, que es la vida eterna. Esto es un resumen muy apretado, pero es como para hacer ver como una lección divina sobre estos acontecimientos, viendo el contexto del texto, nos permite ir a una lectura mucho más en profundidad, darnos cuenta que todo está engarzado de una forma impresionante, y por eso a mí me gusta decir que si no se conoce el Antiguo Testamento no se puede valorar. Cuando nosotros leemos, sobre todo en San Juan, que Jesús se atrevió a decir que era anterior a Abraham y superior a Moisés, eso solo era suficiente para que lo mataran. Pero si no sabemos quién es Moisés, no nos damos cuenta de que hay un evangelio en el Antiguo Testamento que Jesús va a llevar a su plenitud, no entendemos realmente lo que es el alcance de lo que Jesús está diciendo. Hay 382 citas del Antiguo Testamento en el Nuevo. Es decir, que en cada página del Nuevo Testamento hay una referencia al Antiguo. Si lo desconoces, pues pierde aquello su salsa, porque en el paso de una cosa a otra es donde se va dando la grandeza de todo este misterio. Bueno, pasamos ahora a la página, a la segunda parte. Perdón, una pregunta, si alguien tiene alguna duda Sí, un poco de eso. podría volver a la verdad. Volvemos al Éxodo todavía. Uy. No, es decir, este tema, Todo lo vamos a poner para ustedes. este tema es más catequístico que bíblico, porque es en gran parte la patrística que rescata todas estas cosas. A pesar de todo, está basado en la Biblia, por supuesto. Por supuesto, más aún, hay relatos como el tema de la roca y todo eso que está tal cual en la segunda carta a los Corintios. Pero al mismo tiempo hay todos estos elementos que son de una enorme importancia para nuestra lección divina. Bueno, ya vamos. No quería hacerles ver el esquema como está pensado lo que ustedes tienen en mano. Ahora, bueno, dan vuelta a la página, cuando pongan en el centro el exilio. Y les hago notar que tienen allí marcados los dos templos. Primer templo y segundo templo, y en el centro el exilio de Babilonia. Con estos dos esquemas, el que tiene anterior el Éxodo y este que tiene el exilio, tienen todo el Antiguo Testamento, solamente en estos dos esquemas. Lo que sí hay que entender que allí están las letras más grandes y más chiquitas, una forma catequística de ir situando a sus catequizandos, decir de las letras grandes a las más chiquitas, hasta donde se pueda, sobre todo los personajes. Esta parte del exilio es también, se puede llamar la parte o el esquema de los profetas, que vienen justamente después los profetas y los salmos, sobre todo el exilio y el post-exilio, la época de oro de la composición de los salmos, que es importantísima y riquísima. Así que ahí tienen ustedes el Antiguo Testamento en estos dos grandes esquemas.
Pasamos la página para no alargarnos y ya nos vamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos con Jesucristo. Y allí está la gran Pascua. Cuando tratamos de esto, entendemos la relación directa que existe entre esto y el Éxodo. Es decir, que la visión así se va haciendo un poco más unitaria. La idea de esto es lo que en la lección divina llamamos leer todo texto en su contexto. Esto pretende darnos un concepto de esquemáticas del contexto. La Pascua de Jesucristo es fundamental. Y Cristo que pasa a ser Jesús primero, el Cristo después. Como lo explicaremos enseguida, es un cambio fundamental. Y los dos elementos, la Gran Pascua y el Pentecostés, recuerden que son los dos elementos del Éxodo. La Pascua es la salida de Egipto y Pentecostés es la alianza del Sinaí. Ténganlo claro eso, porque es muy importante. Me adelanto aquí, la jugada inesperada, ya hemos hablado de esto antes, no me detengo ahora, al contrario de lo que hicieron siempre todos. Y aquí vamos otra vez a la Pascua y a Jesucristo para hacer ver una cosa importante, y es lo que dice ahí, perdón. El revelador pasa a ser el revelado por Dios. El anunciador es el anunciado. En la parte de la izquierda, Jesús es la vida de Jesús. Es un esquema en donde se trata de, siguiendo una cierta cronología imaginaria, sobre todo a partir del Evangelio de San Juan, aparece Jesús como el revelador de Dios. Pero cuando llega la Gran Pascua y Pentecostés, el revelador de Dios pasa a ser el revelado por Dios. Dicho de otra manera, el anunciador de Dios pasa a ser el anunciado. Y esto es muy hermoso cuando te detienes a pensarlo, porque te das cuenta de quién es Jesucristo. El Espíritu Santo y el Padre nos revelan el rostro de Dios. Y aquí pasamos a una cosa que es un resumen breve, que lo vemos rápidamente. Aquí por activa y por pasiva volvemos a los grandes hechos, ya no me detengo en el esquema enseguida. Aquí tienen la época del Antiguo Testamento, los patriarcas, el Éxodo, Moisés, el exilio de Babilonia, los reyes, David, los profetas, Elías, fundamental Elías, prototipo de los profetas, y el judaísmo. Ahora fíjense en esto. ¿Qué es lo que pasa con la persona de Jesucristo? Jesucristo, desde el tiempo de los patriarcas, es el prometido. Después, desde el tiempo del Éxodo, en Moisés es el prefigurado. Después, desde el tiempo de David, como descendiente hijo de David, es identificado, y después, desde los profetas, es el anunciado. Jamás en la historia de la humanidad hubo persona alguna que haya sido anunciado, prefigurado, prometido, anunciado como lo ha sido Jesucristo desde 2000 años antes. Por eso decíamos hoy, citando al famoso Yves Congar, las religiones tienen sus puntos de referencia, pero hay algo que es incomparable en el cristianismo, que es Jesucristo, es el iniciador. Nunca en la historia de la humanidad alguien que haya sido tan detenidamente anunciado y esperado. Y ahí tiene que la Biblia, si alguien tiene la Biblia en la mano, piense que la Biblia es en sí un fenómeno histórico incomparable. La Biblia es un hecho histórico, independientemente de su contenido. La Biblia es algo único que
fue escrito por cuántos autores, no sabemos cuántos autores hubo. Algunos salmos se diría que cada salmo tiene casi un autor, y por otra parte sí hay algunos libros que fueron escritos por el mismo, como las cartas de Pablo. Sabemos que hay 73 libros, pero sabemos que los salmos tienen muchísimos autores. Pero eso fue escrito en una unidad conceptual como no existe otra cosa igual. Del mismo modo como nosotros podemos distinguir en Jesucristo dos elementos. Una realidad es su persona, otro elemento es su doctrina. Es lo que nos decía ayer, también me parece que era Ricardo, decía una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creer a Cristo. Algo parecido nos ocurre con la Biblia. La Biblia es un hecho tal al que creemos y al que creemos, porque es históricamente hablando un libro incomparable, dentro de muchas escrituras sagradas que tienen otros pueblos. Pero no es el momento de hacer comparaciones, pero si quisiéramos compararlo con el Corán, la forma como fue escrita la Biblia y cómo fue escrito el Corán, es una diferencia tan abismal que no tiene nada que ver. Y ahí la importancia del concepto mismo de cristiano. Y entonces en esta visión vamos descubriendo todavía mejor la relación y la importancia del Antiguo Testamento con Jesús. Bueno, no me alargo más, algo parecido diríamos del Nuevo Testamento, no es el momento de hacerlo. Y para terminar, último esquema de aquellos, muy importante, finalmente aparece la Iglesia. Último esquema. Esposa de Jesucristo. Y aquí es donde descubrimos, hacia la izquierda, las comunidades cristianas empiezan a tomar conciencia de sí, y después empieza también la nueva tradición, que es la tradición que compone el Nuevo Testamento. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que la destrucción de Jerusalén dará a la Iglesia una libertad extraordinaria. Hay una providencia de Dios. Y aquí, aunque lo voy a decir bajito, hay una cosa que a mí me impresiona especialmente, es que el Señor haya permitido que el Islam haya estado tomando posesión del lugar santo donde está el templo de Jerusalén. Esa es una providencia grande, porque si los judíos hubiesen tomado posesión, como están queriendo tomar posesión ahora otra vez, otra historia estaríamos contando. De manera que la providencia de Dios es muchas veces admirable, aunque hoy en día no lo podemos entender todo fácilmente. Y bien, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, el templo de Cristo, la esposa de Cristo, y no olvidemos nunca, en el año de la fe, que cuando nosotros recitamos el credo, no solamente decimos que creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decimos, creo en la Iglesia. De modo que si alguien dice que cree en Dios y no cree en la Iglesia, no es católico, porque lo que caracteriza al católico es que no solamente cree en Jesús, sino que cree también en la Iglesia y en María, porque las dos cosas son muy inseparables y si quitas una, quitas la otra. Y también estas cosas, creo que estos esquemas pueden ir abriendo los ojos poco a poco. Para terminar ese esquema, os señalo que al principio de todo está fuera del tiempo el relato de la creación del mundo y al final de todo está el Apocalipsis. Las dos cosas fuera del tiempo. El Apocalipsis fuera del tiempo es en realidad el libro del sentido de la historia, es la gran liturgia que nos lleva hacia las nupcias finales. Y a la primera página, también fuera de estos 4 grandes esquemas, tienen también el relato de el Génesis 1:11, que es donde tienen todo lo demás. Muy bien. Me detengo aquí para no tardar más, aunque como siempre quedan cosas en el tintero. Y por hoy, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias.